Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos, mucho gusto. Soy estudiante de Ingeniería en Sistemas. Eh, También soy un programador actualmente. Ya empecé hace ya mucho tiempo. En este video me gustaría que planteáramos la programación desde un punto de vista un tanto más cotidiano. No irnos a lo técnico, a palabras que son complicadas, sino más bien que tengamos una charla entre tú y yo para que de cierto modo puedas entender qué es la programación, en qué te estás metiendo. Porque como va avanzando la tecnología, siempre queremos más, queremos saber más, o incluso si eres un friki así, nada más, que te interesa el más mínimo detalle de tecnología, tengas un pequeño conocimiento, una pequeña noción de lo que es. Y aún más si estás entrando en eso que es el mundo de la programación, ya que actualmente hay muchos bootcamps, hay carreras universitarias y también se puede aprender de manera autodidacta, que es una de las opciones que está dando frutos actualmente. Porque para aprender programación no se necesita entrar necesariamente a un bootcamp o tener una carrera universitaria formal, ya que en Internet, por ser la forma de investigación o el lugar donde hay mucha más información y más datos adquiridos, o por decirlo de alguna manera, el lugar donde se puede encontrar de todo de manera gratuita, entonces, ¿qué necesidad hay de otras cosas? Pero antes de entrar en eso, quisiera darte a conocer del modo en el que a mí me hubiese gustado adquirir esos conocimientos o conceptos pequeños para que puedas entender la programación y saber en lo que te estás metiendo. Porque la programación es ver a tipos, personas con computadoras, con una Mac, codificando, estando desvelándose hasta muy tarde, escribiendo código, entendiendo cómo funciona, hablando en forma técnica, que la API, que la función, agregar métodos, objetos, categorías, clases, funciones de todo tipo, etcétera. O sea, también escuchar sobre el backend, el frontend, pero me estoy desviando un poco. Quisiera más que entendiéramos o plantear en este video una manera de verlo como si lo estuviéramos solamente evaluando, sin necesidad de entrar a lo técnico, sino que solo ver, entenderlo, captar la idea, entender si es para mí y si no, porque si entras en el mundo de la programación, va a llegar un momento en el que te vas a estampar contra la pared. Y no solo una, sino un montón de veces. Porque la programación no es algo que se aprende leyendo PDFs o memorizando reglas, sino es algo que se aprende practicando. Porque para entender un proyecto se necesita haber creado muchos otros pequeños. Porque vas escalando, primero creando un proyecto pequeño, luego un poco más grande, otro aún más grande, y así sucesivamente subiendo el nivel. Por eso quiero hablarles en este momento de la programación, y vamos a tomar como base los fundamentos de programación, que es una materia en la que yo he cursado la carrera de sistemas que llevo, y me ha parecido que ha sido una buena idea dejar esto como una memoria, como algo que va a servirme a mí y tal vez a ti o a las otras personas que puedan ver este video para que vean de manera casual, normal, natural, sin tanta tecnicidad, un punto de vista un tanto más amigable de lo que es la programación, para que no llegues al mundo de la programación y digas, oh, esto no es para mí, eh, tengo que seguir en esto porque es disciplina, disciplina, o estar castigándote estudiando hasta muy tarde, diciendo, esto es para mí, pero sinceramente, si no es algo que te llama la atención, si no es algo que, por ejemplo, yo lo conozco de esta manera, se llama complejo de Rubik. Una persona que no es capaz de estar tranquila sin terminar un rompecabezas, o que no está tranquila sin terminar un ciclo. En un programador esto puede ser algo efectivo, pero si se lleva a los extremos puede ser un tanto enfermizo, puede causarte mucho estrés, aumento de cortisol, no vas a poder dormir por las noches, incluso va a aumentar
los niveles de desesperación y ansiedad y va a bajar tu productividad. Por eso la programación tiene que tomarse como de algo con equilibrio, sabiendo que hay que resolver un problema, pero no debo dejarme llevar por eso ni consumirme. Y en el momento en el que te metas a estudiar lenguajes de programación que ya conforman código base que te lleva a hacer proyectos en consola, páginas web por decirlo así, usando JavaScript, o incluso usar el backend para conectar bases de datos, servidores, seguridad informática, las APIs. O sea, para entrar en el mundo de la programación es muy indispensable que tengas una noción de que tal vez sí pagan bien, pero para que lleguen a pagar bien, debes pasar por un largo proceso de aprendizaje, práctica y error, en donde tenés que saber que muchas veces van a ocurrir bugs, van a ocurrir errores, tu proyecto no va a salir como querés, no va a funcionar de la manera que querés. Y es más, cuando entres en el ámbito laboral, no se te van a permitir ciertos errores, porque vas a entrar al ámbito laboral como un junior. Pero ya estando ahí, no es algo que te lo van a permitir de manera fácil. Como por ejemplo, si tú sabes hacer un proyecto, un pequeño ejemplo, un juego de piedra, papel o tijera, o una calculadora, en el ámbito laboral no es algo sustentable o algo que pruebe tu capacidad para demostrar que sos viable para la empresa. En cambio, si te metes a una empresa con un portfolio bien estructurado, con proyectos que te den validez, que te den, que muestren tus conocimientos, tus prácticas y el proceso que has llevado a cabo, la empresa va a tener mucha más validez para contratarte y así adquirir tus servicios. Sin embargo, tenés que tomar en cuenta, o se debe tomar en cuenta, que en esto de la programación siempre se va actualizando, siempre va creciendo todo, siempre vas a estar estudiando. Y por eso en este video quiero dejar algo como en memoria o un historial o como lo quieras ver, una forma en la que yo pueda volver atrás y ver cuáles fueron mis inicios, ver cómo empecé, cuáles fueron los conocimientos que tuve que adquirir y qué otras cosas son las que tuve que aprender para lograr ser un programador. Porque ese es el objetivo, ser un programador, ya sea front-end, back-end, un full stack, un desarrollador móvil o un DevOps, que eso es un poco más avanzado. Lo vamos a ver un poco más adelante. Pero ahora mismo solo vamos a explicar o ver qué es lo fundamental en la programación. Saber qué es lo necesario, entenderlo o saber si es para mí o no. Pero es solo mi punto de vista. Si después de ver el video consideras que no es para vos, hay otros ámbitos de la tecnología en la que puedes llevarte a cabo. Y si consideras que la programación es para vos, debes tomar en cuenta que va a ser arduo trabajo. El trabajo es mucho más mental que físico. Y que debes mantener la calma y la mente serena. Que la programación no va a ser fácil. Que es arduo trabajo, la iteración es muy importante, la resiliencia también y tu capacidad de tolerar el fracaso, porque en la programación vas a encontrar miles y miles y miles de errores, de bugs, de fallos, que no te funciona el código, que la línea tal está produciéndote un error y el simple error es una pequeña coma, un paréntesis, un punto y coma, una tilde, una comilla, pero ya debes ir tomando en cuenta de que eso va a ser parte del proceso y que para llegar a ser un desarrollador debes comenzar como un junior pequeño o como nadie, sin conocimiento, pero que es un proceso que estás aceptando y que vas a llevar. ¿Ok? Entonces, comencemos y veamos si esto
es algo de lo que se puede convertir en un método de vida para ti o de lo que es posible. Vamos, bueno, comencemos con la pregunta inicial. ¿Qué es la programación? La programación simplemente se basa en darle órdenes a la máquina. La máquina recibe órdenes específicas en forma de listado, detallándolas una por una. En la programación podemos definirla como el proceso de crear un conjunto de instrucciones que la computadora debe ejecutar para realizar una tarea específica, ya sea para redactar texto, para imprimir una imagen, ya sea para realizar alguna otra acción que sea independiente. Pero entonces, ¿qué es la programación? ¿Qué debo entender yo? Si soy una persona que no conozco nada de la programación y quiero saber lo que es, algo tan técnico como que me digan darle instrucciones a la máquina para que ésta ejecute tareas, ¿a qué se refiere? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué es lo que yo debo decirle a la máquina para que ésta me entienda? Existe algo que se llama pseudocódigo, que es como el traductor que le dice a la máquina cómo queremos nosotros que ella haga las cosas. O sea, es el intérprete o el lenguaje que ella va a entender. Porque existe algo en la informática que se llama lenguaje binario. El lenguaje binario es esto, ya lo haremos. Pongámoslo de esta manera. El procesador de una computadora recibe cargas positivas y negativas. Y esas cargas se nombran por ceros y unos. El lenguaje binario sería este. Binario. Seguramente ya lo han visto alguna vez. Por ejemplo, esta imagen. Tenemos aquí el lenguaje binario. En algunas películas o series de televisión pueden aparecer imágenes como estas. Aparecen así de la nada, que son hackers, hackeando la NASA y cosas de ese estilo. Pero esto es el lenguaje binario. Esta información entra al procesador y ejecuta acciones específicas. Pero ¿y entonces qué pasa? Un paréntesis importante. Esto que tenemos aquí son lenguaje binario. Pero ¿cómo convertimos nuestro lenguaje en lenguaje binario para que la máquina lo entienda? Simplemente usando código, pseudocódigo, como ya lo mencioné. Es como el traductor que le dice a la máquina lo que nosotros queremos decirle. ¿Y qué es ese pseudocódigo? Bueno, sería más o menos como esto. No, no es esto. Es esto. Esto es el pseudocódigo. Esta información, esto que tenemos aquí, es lo que le brinda a la máquina o al procesador de código, que en un dado caso puede ser Visual Studio Code, que es el que personalmente utilizo. Este pseudocódigo se transforma en lenguaje binario que se proyecta directamente, no que se proyecta, sino que se transporta mediante los buses de datos al procesador, y el procesador ejecuta la tarea y nos da un resultado, y que tiene que ser el resultado que nosotros le pedimos. ¿Entienden? Entonces esa parte hay que tenerla clara. El pseudocódigo se lo damos nosotros, mientras que el procesador de código lo transforma en lenguaje binario, que lo manda al procesador para que el procesador ejecute la tarea que nosotros le estamos pidiendo. ¿Okay? Esa parte me gustaría que, y es la que quiero que tengan en cuenta de momento, ¿sí? ¿Qué tiene que ver esto con la programación? Veámoslo de esta forma. En la programación tenemos lo que se llaman algoritmos, que son una secuencia de instrucciones, o por decirlo así, un listado de órdenes que van entrando a la computadora a la máquina y esta ejecuta acciones principales. Pongámoslo de esta manera. Las instrucciones se dictan en forma de listado. Tenemos la instrucción 1, la instrucción 2, la instrucción 3, la instrucción 4 y la instrucción 5. Tenemos un listado de acciones para que ejecuten una tarea.
y esta tarea, la máquina la representa de diversas maneras. Puede ser en formato de texto, también para ejecutar otras acciones que nos dan a nosotros de manera visual en la interfaz. Cosas como esto, imprimir con el puntero diversas líneas o múltiples cosas. Otra cosa que también se puede hacer para darle órdenes a la máquina es la conocida terminal. Un ejemplo que podemos utilizar sobre darle órdenes a la máquina es con los comandos. Para tomar un ejemplo, en las redes informáticas se utiliza el comando ipconfig. Este comando me muestra directamente la configuración de mi dirección IP en la computadora y la red a la que estoy enlazado. Entonces le estoy dando una orden a la máquina con un comando. Estoy programando una secuencia que ya está definida en la máquina, pero que yo mismo le digo que quiero que haga. Otro comando sería este: exit. Me saca directamente de la máquina. Pero entonces, ¿por qué debe interesarme a mí la programación? A decir verdad, la razón por la que es posible que te interese la programación es porque nos permite de cierta forma elevar nuestro nivel creativo. Al ser un programador, tenés las posibilidades de crear lo que imaginas, ya sean aplicaciones, ya sean páginas web, ya sean que podrías incluso crear el nuevo TikTok, el nuevo Instagram, el nuevo ecosistema de Meta. Podrías crear servidores virtuales. Es una gran capacidad y es un sinfín de posibilidades. Pero la programación en sí tiene sus ventajas y desventajas. Las veremos más adelante. De momento quiero que veamos algo. En la programación existen las instrucciones. Y dichas instrucciones ordenan a la máquina qué es lo que debe hacer. Pero también existen los algoritmos. Un algoritmo puede hacer esto. Simple y sencillo. Vamos a ver. Pongámoslo de esta forma. Esto es un algoritmo. La computadora lee esto de diversas formas. Bueno, no de diversas formas, de una forma en específico. Una computadora es lineal. Instrucción que tú le das, instrucción que ejecuta. Si en un momento tú tienes un error o la computadora te remarca que tienes un error o un bug, no es porque la computadora quiera que eso pase, no es porque tenga algo en contra tuya, no es porque diga, este tipo me cae mal, pues entonces hay un error. Está mal, no. La computadora sigue órdenes específicas. Para ella, orden que tú le das, orden que realiza. En un algoritmo tenemos el inicio y el final. En el algoritmo, para darle instrucciones a una computadora debe haber un inicio y un final, ya que es finita la orden que le tenemos que dar. La computadora lo lee. Esta misma puede preguntarse según las ramas o según los parámetros que tú le des, si hace una cosa u otra. En dado caso, si en este algoritmo se nos presenta que si se hace algo, si la respuesta es sí, va a hacer una cosa, que es la que programamos en este caso de acá. Pero ¿qué tal si lo que le pedimos da como negativo o no es lo que nosotros queremos? Entonces va a realizar la opción del no y va a hacer lo que nosotros le pidamos aquí en esta parte. Da como resultado, lo imprime y nos da a nosotros lo que nosotros le pedimos. Y ahí termina su función. Entonces, la máquina tiene órdenes específicas. Tiene el listado de instrucciones y estas instrucciones se remarcan al inicio. Pueden ser instrucciones que vayan a ser de pregunta, de cuestionamiento, de si se debe hacer una cosa o si debe hacerse otra. Y dependiendo de los resultados o de lo que tengamos en cuestión, de lo que nosotros le demos, de los parámetros que le pongamos y le demos a elegir entre una opción y otra,
ella nos va a dar un resultado y luego termina su trabajo. Eso es lo que pasa con una máquina. Al programar le damos las instrucciones y esas instrucciones forman algoritmos que le dicen a la máquina qué hacer. Te pongo un ejemplo. Y con este ejemplo yo lo entendí de una manera que creo que a ti te va a ser de mucha utilidad. Pongámoslo así. Estamos nosotros muy felices de la vida, porque para afrontar la vida tenemos que tener una actitud mental positiva. Una actitud mental positiva se refiere a expectativas de éxito y muchos otros contactos, diferentes situaciones. Bueno, no voy a ponerme a hablar de psicología o alguna de esas cosas, porque ya en redes sociales se tiene mucho de eso. Lo que quiero es que nos enfoquemos en esto. Estamos hablando de que una computadora sigue órdenes específicas, pero quiero darte a entender de una forma un tanto más de tacto, o que lo puedas entender de manera más intuitiva, porque en programación pasa algo. Si tú entiendes algo de forma intuitiva, puedes aprender la teoría, aplicarlo a la práctica y aprender una cosa. Y al aprenderla intuitivamente con esa cosa, puedes transmutarlo a otra cosa y luego a otra y a otra. Pero volviendo a la pregunta, ¿por qué querrías estudiar programación? Simplemente por eso. Porque puedes hacer lo que tú quieras, puedes crear cualquier cosa que tú quieras, etc. Pero volvamos al ejemplo. Digamos que estos somos nosotros y queremos llegar a este punto, a la X. Pero hay una puerta en medio. En esta puerta hay una perilla. Nosotros queremos llegar de aquí a acá. Debemos seguir una ruta, un camino. Lo que normalmente nosotros como seres humanos hacemos es caminar hacia la puerta y lo que hacemos es tomar la perilla, la rotamos, abrimos la puerta, nosotros pasamos y llegamos a la X. Pero en el caso de una computadora, tenemos que darle un listado. En ese listado, las acciones que debemos tomar son más específicas. Porque en esta situación que tenemos aquí, hacemos de manera subconsciente muchas acciones. Sin embargo, para una computadora no es posible para ella generar esas acciones de manera personal, por decirlo de una manera, sino que nosotros tenemos que darle esas instrucciones. En el mismo ejemplo, si nosotros queremos decirle a una computadora, pongámoslo de esta manera, que llegue a la X, pero siempre en el camino va a haber una puerta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros para que la computadora cumpla esta tarea? De manera intuitiva nosotros caminamos hacia la puerta. Como primer paso tenemos que decirle a la computadora que camine hacia la puerta. Intuitivamente nosotros medimos la distancia que hay desde nosotros hasta la puerta. Nosotros tenemos que darle a la computadora la distancia que debe caminar hacia la puerta. Una vez la máquina está en la puerta, ¿qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Resumiendo las cosas, debemos decirle a la máquina, primeramente, o como tercera tarea, que tome la perilla. Al tomar la perilla, debemos darle otra instrucción: girar la perilla. Al girar la perilla, la puerta está abierta, pero no abierta como para poder pasar, sino únicamente le hemos quitado el pasador. Por eso tenemos que darle otra instrucción. La quinta instrucción que le deberíamos dar a la máquina es que jale la puerta, y como sexta instrucción, que la misma máquina
pase la puerta. Una vez adentro, si nosotros queremos que la computadora o la máquina cierre la puerta de vuelta, debemos darle otra instrucción. Y del mismo modo que el inicio, debemos medir la distancia para que la máquina llegue desde la puerta hacia la zona a la que queremos que llegue. Entonces, le damos otra instrucción más. Una vez que la máquina está directamente en la X, tenemos que darle otra instrucción más para que nos diga cuando ella ya está en la X. Porque puede ser que hayamos calculado mal, y como lo vimos en el algoritmo anterior, y ahora lo retomo de ejemplo, es que si en un dado caso en el algoritmo o las instrucciones que le hemos dado y llegamos al punto final, que sería este, imprimir el total, si en este punto no le decimos a la máquina, mira, avísame cuando ya estés en la X, ella posiblemente llegue antes de la X y se quede en un punto medio y no sepamos si ya está o no en la X. Entonces, como última condición le podemos decir instrucción, decirle, mira, cuando estés en la X, mándame a imprimir un mensaje que diga OK. Al imprimir OK, yo sé que ya ha llegado al final, porque le imprimo que al final, que en este punto de aquí tenga el OK. Al imprimirme OK, sé yo que ha realizado la tarea por completo. Entonces, sé y entiendo que la máquina ya ha realizado todas las instrucciones que he llegado y por fin llega al final y termina la tarea. Ese es el trabajo de un programador, hacer absolutamente todo esto. Redactar paso por paso las instrucciones y parámetros que nosotros queremos que la máquina haga. Nosotros como seres humanos intuitivamente hacemos del punto A al punto B. Pero dentro de todo esto hay un proceso, hay una serie de secuencias que se deben llevar a cabo para que nosotros como seres humanos lo hagamos. Y nosotros como programadores debemos decirle a la máquina qué es lo que debe hacer para realizar una tarea desde su inicio hasta su final, que serían esta y esta. Esto conforman los parámetros, las indicaciones, las funciones, las clases, todo tipo de procesos que como programadores debemos utilizar para que la máquina realice la tarea que nosotros le pedimos. Esto a simple vista puede verse como un garabato, y sí lo es, pero trato de explicarte a ti de manera más intuitiva para que lo comprendas, que al ser programadores, o si quieres ser un programador, debes tomar en cuenta de que lo que tú debes de saber hacer es cómo decirle a la máquina el hacer las cosas, qué es lo que debe hacer, cuándo debe hacerlo, qué parámetros debe tener ella para saber si hace una cosa o hace otra, cuál es el inicio que va a tener, cuáles son las medidas que debe tomar cuando termine la tarea, etcétera. Entonces, eso es lo que conforma algo que debe tener un programador y es lo que debes tomar en cuenta. Si estás dispuesto a pensar, analizar y concretar ideas que degraden instrucciones para formar algoritmos, para que la máquina entienda qué es lo que tú quieres hacer y lo lleve a cabo para realizar una tarea, eso es lo que conforma a un programador. Pero entonces, ¿significa que no van a haber errores?
claro, pueden haber errores. Es posible que en este punto me haya equivocado con la medida, que en lugar de metros le puse centímetros, o que en lugar de que le diga está adelante, está atrás, o viceversa, o que si la puerta abre hacia afuera o abre hacia adentro. Debo tomar claramente y ver el panorama completo. Como programador, debo tener la capacidad de solucionar problemas, enfrentar las situaciones sin alterarme y mantener la calma para saber cuál es la mejor ruta posible. Es decir, ver y pensar y tener la idea que va a ser un método de vida, el cómo afrontar las situaciones. Porque al ser un programador, tu forma de pensar debe cambiar. No debes ver las cosas como, esto me salió mal, esto no está así, la máquina no me entiende, sino que trata de verlo desde un punto de vista diferente, verlo desde otro ángulo, desglosar las ideas, hacer un plan de trabajo y ejecutarlo en instrucciones, en código, para que la computadora te entienda y sepa qué es lo que tú quieres. Entonces, dejándolo de este modo, sé que con este ejemplo me he extendido mucho, pero lo que sí quisiera es que te quedes con algo que sea algo muy importante, que considero que es algo que debe plantearse cualquier persona antes de ser un programador. Y es que, como lo he mencionado antes, puede ser un método de vida, ya que puedes aplicarlo y ponerlo en práctica en diferentes situaciones. También es un buen ejercicio que se puede llevar a cabo muchas veces y puedes plantearlo en situaciones cotidianas como cuando quieres encender tu coche, tu carro. Puedes plantearte la idea de cómo decirle a la máquina lo que tú quieres hacer, plantearle las indicaciones de lo que debería hacer para que el coche encienda, como por ejemplo primero colocar la llave, luego voltearla, darle start y el carro enciende. O sea, cuando te comento de que es un método de vida, los programadores ven las cosas de modo que en situaciones, ya sean problemáticas o normales, encontrar una solución. Porque si quieres vivir de la programación, trabajar en lo que es programar, ya sea front-end, back-end, full stack, en cualquier área de la programación, siempre vas a encontrarte situaciones de conflicto en las que tienes que llevar a cabo instrucciones o encontrar la manera de resolver la situación. Porque un programador no puede sentarse a esperar a recibir indicaciones del senior, de la persona que está a cargo de ti, para que te resuelva todo. Una característica o una cualidad de un programador es que siempre está investigando, siempre está buscando la forma de salir adelante con una situación, que siempre está tratando de siempre tener la respuesta a dicha situación. Otra cosa que puede hacerse es algo tan cotidiano como encender el televisor. Plantearte la idea. ¿Cómo desglosarías paso a paso las acciones para que el televisor se encienda? Puede ser algo así. Y lo que quiero que tengas es que sea un punto de vista, porque así es como lo ven los programadores. Así es como piensan, así es como se desenvuelven en la sociedad. Muchos pueden decir que los programadores son desordenados, son poco habilidosos o que pasan encerrados todo el día en algunos casos. Pero la verdad es que un programador lo que ve es la forma de resolver situaciones, la forma de enfrentar un conflicto. Porque al desglosar un flujo de instrucciones para realizar una tarea, así es como encontramos la solución a un error de código o la forma de crear una instrucción exacta para plantear un algoritmo que la computadora entienda y realice una tarea. Si lograste entender esa parte, me doy por satisfecho del video, en serio, porque el pensar como un programador
es pensar y encontrar la forma de solucionar una encrucijada. Porque lo que define a un programador es la capacidad de resolver conflictos para así llevar a cabo tareas que se le han designado. Por eso te menciono y repito de que es un método de vida, es algo que llevas a tu vida cotidiana. Se puede volver repetitivo, sí, pero la forma en la que afrontes las situaciones en el ámbito de la programación también puedes extrapolarlo a tu vida cotidiana. Entonces, al momento de plantearte esto, puedes encontrar que en situaciones de comunicación con otras personas vas a poder darle solución a algunos problemas cotidianos que ellos tengan. Pero tampoco debes dejarte llevar demasiado, pues. Aunque si tomas en cuenta de que te gusta la carrera, te gusta la programación, debes saber que la programación en sí es complicada, es difícil en su inicio, porque se requiere una resiliencia y un carácter para poder soportar fracaso tras fracaso, pérdida tras pérdida, y llegar al punto en el que tienes suficiente conocimiento y te sientes confiado para entrar al ámbito laboral. Pero aún entrando en el ámbito laboral, existe algo que se llama el síndrome del impostor, que no te sientes completamente justo para dar la talla a la situación en la que estás. Y es una situación común, normal, que vive todo programador, que le pasa siempre, que una vez en la vida le va a pasar mínimo. Y es porque siempre va a haber información nueva, siempre se va a actualizar. Por ende, siempre tenemos que estudiar, siempre tenemos que aprender más, siempre tenemos que ir un paso más adelante. Y eso consiste y eso lleva mucho a la vida del programador. El tener que estar aprendiendo, el tener que estar siempre informado, el tener que siempre tener la información a la mano, siempre practicar, siempre crear tus propios proyectos, crear tu portafolio de proyectos, entrar en muchos ámbitos. Y lo más importante es que debes definir claramente qué es lo que quieres hacer en la programación. Porque hay muchas ramas de la programación. Puede ser desarrollo web, que puedes crear páginas web. La parte trasera, que es el backend, puedes entrar a las bases, conectividad de las bases de datos. O también el muy conocido full stack, que es una baja demanda, pero que si logras llegar a ese punto, vas a ser como la pepita de oro en una bandeja. Porque mientras más escalas en el ámbito de la programación, menos competencia vas a tener. El inconveniente o la gran roca con la que te vas a enfrentar es que para llegar a ese punto necesitas mucha experiencia, necesitas mucha práctica, necesitas mucho conocimiento, y siempre debes ir escalando y escalando y escalando, no quedarte tenue en un punto fijo. Si te gusta trabajar de frontend, está bien, no hay problema, pero es bueno que conozcas un poco del backend para que al momento de llegar a un puesto de trabajo, o si estás en un puesto de trabajo, es importante saber y conocer qué es lo que pasa atrás de lo que tú estás haciendo. No quedarte únicamente con lo que sabes. Porque un programador no puede quedarse simplemente con lo que sabe. Porque si no va a quedarse estancado y al tiempo va a ser obsoleto. Entonces, ¿qué es lo que quiero que tengan en cuenta? Volvamos a la pregunta inicial. ¿Qué es lo que nos planteábamos al inicio? La pregunta principal es esta. ¿Qué es la programación? La programación, en pocas palabras y simplemente dicho, es la capacidad de darle órdenes a la máquina para que ésta ejecute tareas. Nada más. De ti va a depender el cómo se las dé, porque hay un sinfín de posibilidades, un sinfín de formas en las que tú puedes ordenarle a la máquina el cómo hacer una tarea. Así de simple. Si quieres ser un programador o una programadora, lo que tienes que aprender es el cómo decirle a la máquina qué es lo que tú quieres. Porque si yo puedo verlo de una manera para hacer una tarea, tú puedes tener otra idea
o otra persona puede tener otra idea. Es desde el punto de vista de cada persona, porque hay un sinfín de formas de meter un huevo en una cubeta, en serio. Pregunta a muchas personas o pon esa actividad en práctica con un grupo de amigos. Vas a ver que todas las personas tienen una forma diferente de hacer las cosas. Y un programador es así. No hay una forma definida para realizar una tarea. Pero sí hay una forma personal o un punto de vista único de cada persona para resolver una situación. Y eso es lo que un programador hace y lo que debe ser. Porque en la programación el único límite es tu imaginación. La tecnología, los lenguajes de programación, las diferentes áreas, todo está al alcance de la persona que quiera aprender. Lo único que define cómo lo aprenderás o qué es lo que quieres aprender, en qué te quieres enfocar, va a ser tu persona. En fin, este solo es un punto de vista diferente que quiero plantearte antes de que entres al mundo de la programación. Porque cuando yo personalmente quise entrar y entré a la programación, antes de comenzar vi muchos videos, muchos tutoriales tratando de entender prácticamente qué era la programación. Y muchas cosas técnicas, muchas cosas didácticas, bootcamps, cursos de paga, todo, absolutamente todo en internet, hay de todo. Inclusive puedes aprender de forma gratuita, que en lo personal considero que es algo que no tiene cambio. Puedes practicar de forma personal, pero si estás intentando o quieres entrar a una carrera universitaria que sea sobre la programación o estás interesado en un bootcamp, adelante, puedes hacerlo. Puedes aprender exactamente lo mismo de manera autodidacta. La diferencia es que en esas carreras, en esos bootcamps, te lo dan todo desglosado y con una guía práctica. En cambio, si lo aprendes a tu manera, de manera personal, vas a tener que ir planteándote el que vas a adquirir la información, aprenderla y aplicarla. Y la nota te la va a dar la máquina. Si tuviste un error, mala nota. Si el programa funciona correctamente, buena nota. ¿Entiendes? Entonces, la programación es así. Hay muchas formas de aprenderlo. Hay muchas formas, muchos caminos de llegar al objetivo. La única interrogante es ¿cómo lo harías tú?